Este asunto en la religión de negarse a uno mismo puede salirse de control y ser muy peligroso. Mm, y es importante que lo resaltemos porque en el enfoque que le damos a Proyecto Hermes, Biblia sin perder la salud mental, se trata de acercarnos al texto bíblico siendo conscientes y asumiendo la responsabilidad, la autoridad, el poder que tenemos sobre nuestra propia vida, sobre las decisiones que tomamos, cómo nos conducimos y cómo eso nos impacta y a quienes nos rodean, a nuestra red de apoyo, a los que están cerca, a quienes dependen, etcétera. Negarse a uno mismo puede, o sea, no estoy diciendo que está mal dicho. Negarse a uno mismo puede estar relacionado con, a veces en el texto bíblico lo vamos a encontrar con no mirar por el otro, ¿no? En la fe, en el cristianismo, a partir de las enseñanzas bíblicas, el colectivo es importante y no podemos aislarnos, ¿no? Pero habría que observar el contexto de cada pasaje de la Biblia en el que se sugiere o en el que solemos interpretar que hay que negarnos a nosotros mismos. Negarse a uno mismo puede llevarse al extremo de no ver por uno, de faltarse el respeto a una misma para no faltarle el respeto a otro, de lastimarse a una misma, de quedarse callada, de enfermarse por las situaciones adversas de la vida cotidiana y con tal de mantener la paz, con tal de que no se divida la iglesia, con tal de que se mantenga la unidad familiar, con tal de que no se destruya el matrimonio, ni con tal de dar buen testimonio, ¿no? De ser buen siervo y fiel, de tenerse ganado el cielo, asegurado el cielo, de tenerse evitado el infierno, de tener una buena imagen en la comunidad cristiana y en la comunidad en general. Y en negarse a uno mismo puede uno perder de foco que aquí y ahora se tiene a sí mismo, tiene su cuerpo, que aquí y ahora toda su historia desde la infancia, la carga familiar de sus historias, eh, las enseñanzas y mal enseñanzas, la manera en la que vemos el mundo a partir de la cultura y la tradición de la familia, a partir de las experiencias dolorosas y cómo se procesaron o no, a partir de los conceptos que cada familia tiene de bien, mal, respetable, de buen nombre, sano, normal, importante, descartable. Es tanta la experiencia que nos precede, que traemos por detrás, es tanta la, la, la anécdota que hay de cómo nos tocó vivir, de cómo nos criamos, de cuál fue nuestro entorno en el micro y en el macro, nuestra época, y todo eso que traemos, y luego venir y negarse uno mismo, es pausar en el mejor de los casos, que no es bueno, y en el peor de los casos, negar, bloquear o ignorar, incluso cancelar, demonizar, todo lo que no tenga que ver con lo que aparentemente entendamos por fe, por religión, por Dios, ¿no? La manera en la que se nos haya enseñado a separar el cuerpo del espíritu, la vida, la vida cristiana de la vida secular, los que están adentro y los que están afuera, toda esa segregación que, que si nos damos cuenta llega al punto de haber intolerancias violentas
Pero aunque no seamos personas violentas, tenemos esa sensación de segregar. Y como en la postura de cristianos, por las enseñanzas que pueden darse en la iglesia, pues convenientemente vamos a estar del lado bueno, ¿no? Del lado bueno nosotros somos los que estamos adentro y no somos los de afuera. Somos los salvados, los redimidos y no somos los inconversos, los perdidos, ¿no? El mundo. Somos la iglesia y aquel es el mundo. Somos enviados y ellos tienen que recibir, tienen que, podemos imponer, tienen que aceptar. Y si me voy en el hilo de la historia, nos vamos a ir a muchos, muchos más temas y no nos alcanza para una sola sesión. Hay que ir poco a poco. Pero era importante que empezáramos con este asunto de negarse a uno mismo como una expresión muy, muy común en las comunidades de fe y muy, muy comúnmente interpretado como dejarse para después, ignorar su propia vida por causa de los demás, a veces los demás en la iglesia, a veces los demás en la familia, los demás a veces incluso en entornos más distanciados como en la escuela o en el trabajo y se vuelve uno un mártir que nadie pidió. Un mártir que nadie pidió y que en ese camino de negarse a uno mismo también pierde, ¿no? La plenitud de su vida, la posibilidad de vivir lo más pleno que pueda. Y esa es una de las preocupaciones muy grandes del predicador en Eclesiastés. El predicador está muy apurado, la vida es bien corta, la vida es un suspiro, mija. La vida pasa así, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no significa que nada importa, que todo sea hueco, sea falso. Vanidad de vanidades, todo es vanidades, se acaba en un tris. Para eso me ha dado la sabiduría que pedí, que adquirí, para darme cuenta de todo lo rápido, el sueñito en el que se va esto, de nacer a morir. El sueñito que duran los placeres, el sueñito que dura el estómago alimentado, el sueñito que dura descansar en la cama, el sueñito de irse de vacaciones, el sueñito de estar cerca de alguien a quien amamos. Lo poco que dura, si miras atrás, cómo se va, cómo se esfuma tu relación, tu empleo, tu postura de mamá que cría, cómo se va en un suspiro el proyecto que echaste a andar. Y primero hay que caer en la ansiedad, es común, no es como que sea un paso obligatorio, primero es común que caigamos en la ansiedad de todo se acaba enseguida, ¿para qué rayos? Y el predicador, con toda su sabiduría, entonces se da a la vida, se permite experimentar todo, se come todo, a todo se da, se permite, va y viene, haciendo siempre la salvedad de, pero en todo no me dejó la sabiduría. No es que me di cuenta de que la vida es una vanidad, es un suspiro y me di a la bebida, me di a la juerga, me di al qué sé yo porque la vida no tiene sentido. No es para nada eso. Cual científico dice, entonces, ¿en dónde está la felicidad? ¿En dónde está la vida plena si no está en ser el sabio de sabios? Porque más bien me doy cuenta que entre más sabio, más deprimido. Entre más entiendo, entre más conozco, más desnudo me siento. Esa era la desnudez del Génesis. Sin sexualizar, Génesis 3, que el sexo sea pecado, que la mujer es pecado, que el cuerpo sea pecado. No. Se trata de que entre más entiende uno, más sabe uno, más frágil se ve. ¿Por qué se mueren esta y esta y esta persona? ¿Por qué viven tanta injusticia? Y Trump todavía sigue vivo. ¿Por qué todavía sigue vivo Peña Nieto? Y van para lejos. Entonces, el predicador se permite toda su experiencia, toda la experiencia de vida, no porque se dio al vicio, porque la vida no vale nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, no significa nada vale la pena. Significa precisamente porque es tan corta. Ahora mi pregunta es, el experimento científico en permitírmelo todo en la vida, pero para analizar, siempre de la mano de la sabiduría.
No me voy a dañar el riñón en el intento, no me voy a echar al traste la piel, un ojo en el intento, siempre de la mano de la sabiduría, pero ¿en dónde rayos está la vida plena si no está en solamente poseer la sabiduría? La sabiduría es el inicio, entonces se da cuenta. La sabiduría es el camino, no el destino. Y es de la mano de la sabiduría que se permite vivirlo todo. Y vivirlo todo implica todo lo hermoso, mucho más, implica todo lo hermoso y darse a la vida también implica toda la miseria, todo lo miserable que puede ser, el intento de suicidio, la vida no vale nada, no querer despertar, el cuerpo tan molido, el cuerpo tan adolorido que es como Job muerto en vida, que ya ni siquiera es gracias por al menos dejarme vivo, y a veces así leemos Job, es como que, ¿por qué no me mataste de una vez? ¿Qué fue lo que hice tan malo, tan asqueroso, Dios? Que no solo me lo quitaste todo y de forma tan violenta, porque Dios da y Dios quita, ¿no? Ellos no tienen Dios y diablo. Arriba el One Piece. No tienen este asunto del Dios bueno y el Dios malo y esa lucha. Dios da y Dios quita. Entonces, y da porque eres bueno y quita porque eres malo, ¿no? Entonces, ¿qué rayos hice tan feo, tan malo, que no solamente me lo quitaste todo para que yo aprenda alguna lección o para ponerme en balance por todo lo malo que haya hecho, lo asqueroso que haya hecho? No solo eso, me dejaste vivo para verlo, para dolerlo. Mi vida cotidiana, mi fe, mis criaturas, todas mis posesiones, mi salud, acábame de matar, ¿no? Ni siquiera es como que un honor que por lo menos me dejaste vivo, es una cosa horrenda, ¿no? Entonces se da a vivir todo esto, el predicador se da a observarlo todo y lo venimos leyendo en los primeros capítulos. ¿Qué, ¿De qué sirve tanto esfuerzo si el justo sufre y el malvado prospera? ¿De qué sirve tanto tratar de llevar una vida recta, como dice Proverbios, si de todas maneras no podemos evitarnos la desgracia? ¿Y de qué sirve cuidarse tanto si de todas maneras el que no cuida nada, el que trepa y pisa con sus bototas cochinas encima de otro, prospera, empobreciendo a otros, todavía está vivo? ¿Por qué estamos sufriendo por la pérdida de vidas tan valiosas de forma tan agresiva y estos entronados, enquistados, y no hay nada que les haga ni un cancelcito que les caiga, ya que se petatea el trompo? ¿Por qué lo dejas vivo todavía? ¿Por qué tenemos que enterrar a nuestra gente buena y este tipo sigue ahí vivo? ¿No? Es toda esta sensación, todo este sufrimiento, esta sensación de desnudez, de probar ese fruto del bien, de conocimiento, no es ni siquiera el fruto del bien y del mal, es el fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y así los hebreos lo van a describir, el árbol de saber y de entender como Dios entiende, ¿no? Estamos tan limitados y vaya que nuestra mente es limitada y nuestros descubrimientos nos llevan a entender todo lo que no sabemos, todo lo que nunca vamos a llegar a saber. Lo que sabemos, todo el conocimiento que hemos acumulado, y el predicador de Eclesiastés lo mira así, en la tradición pues es Salomón, así lo podemos mencionar, ¿no? Como Salomón, el predicador, en esta experiencia me doy cuenta de todas las cosas, aprendo muchas cosas, pero de todas las cosas que aprendo, el 100% de cosas que aprendo resultan ser el 10% de todo lo que podría saber y nunca voy a alcanzar a entender, ni a descubrir, ni a llegar hasta allá. Y ese es lo que leemos en el Eclesiastés 3, 4, por allá lo leímos. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo y puso en la mente humana la capacidad de procesar lo eterno, de procesar lo infinito sin llegar a alcanzar a entenderlo, pero aquí está, ¿no? Y en esa experiencia que le vuela la cabeza, entonces cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, no es que esté diciendo que la vida no valga la pena vivirla. Lo que está diciendo es, hermanito, hermanita, la vida es tan corta. Tenemos que, y tan injusta, si juntamos ya los capítulos que llevamos, la vida es tan corta y tan injusta y tan hermosa lo que experimenté y tan aterradora y tan violenta y tan tierna, tan sublime. La vida es tan corta y a la vez es tan intensa.
tiene que haber algún modo de hacer que valga la pena la brevedad de nuestra vida mientras estamos aquí. El aquí y el ahora. El mindfulness podrá ser una expresión más temporal de nuestra época, pero ese es el principio básico del predicador entregándonos su conocimiento en este escrito. Haya venido como haya venido, tú sabes, no es que lo escribió y nos llegó así y en español y ha dividido por versículos y todo, no, los textos bíblicos han tenido una travesía inmensa de traducción, de tradición, de traición, de transformación, y en esa interpretación el Espíritu Santo que es femenino lo volvieron masculino, tantas cosas que ha atravesado el texto bíblico. Bueno, con todo y eso, el que tenemos aquí en las manos ahora, desde los lentes de Proyecto Hermes, Biblia sin perder la salud mental, nos indica, ya sé, el océano de realidad, nos indica, es como si nos advirtiera, la vida es tan corta y puede ser tan aterradora y tan maravillosa. Tenemos que encontrar el modo de que valga la pena la brevedad de nuestra vida. Tenemos que encontrar el modo. Y en ese tenor, en ese espíritu, cuando llegamos al capítulo 7, en donde nos habíamos quedado, hace casi medio mes, nos habíamos quedado acá en 7:16. No hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? Ni que te abusen, ni que estés abusando. Ajá, no hay que pasarse de bueno, que te abusen, ni tampoco pasarse de listo, abusar. Ajá. Y el abuso sutil existe por mucho más que el abuso directo, pero el abuso sutil de aprovechar y aprovechar porque quieren dar, ¿no? Y no poner un límite también. O sea, lo único que quiero mencionar es, no podemos decir que es blanco y negro y que nosotros estamos ahí en el medio tibiecitos y que hay villanos y que somos uno y somos otro. Hay que hacer un chequeo a nuestras relaciones con las demás personas. ¿Dónde nos están abusando actualmente y dónde estamos abusando? ¿Y cómo se balancea eso? No hay que pasarse de bueno ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? 17. No hay que pasarse de malo ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? No estoy segura de que podamos decir malo, aunque esa es la palabra que leemos aquí, Dios habla hoy, que podamos leer esa era la portada, ¿verdad? No, aquí de Dios habla hoy, de malo, porque no lo dice, no hay que pasarse de malo ni tampoco pasarse de bueno. El bueno estaba arriba del que abusaban. Entonces aquí abajo está, no hay que pasarse de malo ni tampoco pasarse de tonto. Entonces, si vamos a relacionar ese malo con ese tonto, yo relacionaría más bien ese malo no como la maldad, sino como pues a lo mejor la malicia, ¿no? Esa astucia para aprovecharse. No hay que pasarse de malo ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Pero fíjate, con la pregunta de ¿para qué morir antes de tiempo? También aplica. Lo interesante es que diga que no hay que pasarse de malo, en lugar de decir no hay que ser malo, ¿no? Sería muy bueno una discusión, un debate en tus grupos donde se arme, ya sea virtual o sea presencial, ¿qué tipos de malo pueden caber en este versículo si se está comparando literariamente con tonto? No pasarse de malo y tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Y todo lo que podría implicar, ¿no? Pero eso no puedo decirles yo, significa esto, porque la realidad de cada uno y es una interpretación. Entonces estaría más genial que en un colectivo, en unas cuantas personas, cada uno dijera qué implicaría, qué ejemplo podrías dar, un ejemplo práctico de la vida cotidiana o una situación en la que pudiera aplicar el no hay que pasarse de malo ni tampoco de tonto, para qué morir antes de tiempo. 18, lo mejor es agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello, y eso también puede ser punto de debate, tema de debate. ¿A qué puede referirse con lo mejor es agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello? ¿Qué implicaciones puede tener? Lo que quiero llegar es que después de decir esto en el versículo 18 dice, el que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas.
Da más fuerza la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Porque lo que somos muy perfeccionistas y los que nos hemos lastimado y faltado al respeto mucho a nosotros mismos para no faltarle el respeto a los demás, para cuidarle las emociones al otro. Esto puede ser muy liberador. No hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. También puede ser muy liberador para aquel que es muy perfeccionista, ¿no? Y que se siente súper mal por haber fallado en esa prueba de fe, por haber fallado con los hermanos, por haberle fallado a Dios, por haber... Entonces, debe ser un bálsamo, un bájale, mijo, para quien sea muy culposo, para quien se eche a cuestas mucho, y puede ser una llamada de atención, una mirada espejo, una mirada confrontativa. Para quien dice soy cristiano, estoy salvo, todo lo que hago lo hago con la mejor intención y todo lo que hago lo he estado haciendo perfecto. Entonces, es una llamada de atención. ¿Sí? No importa que seas el pastor, no importa que seas la presidenta de la Junta de Oficiales, no importa que seas el miembro de la iglesia de más años, que te hayas consagrado de este y otro modo y no fumas y no bebes y no te enfiestas y no le golpeas a tu esposa y no robas, no lavas dinero, no qué sé yo. No hay nadie tan bueno. No hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Y como he dicho que somos uno y somos otro, ¿no? Hay relaciones en las que hemos abusado, estamos abusando, hay que, ¿verdad?, hacer un análisis. Y hay relaciones en las que nos han abusado, nos están abusando. Ajá, entonces ahí es un asunto de balance. Porque el muy culposo se va a ir a cuidar solamente que no esté abusando de nadie. Y el que está en el otro lado contrario está muy cuidadoso de que nadie le abuse, ¿no? Entonces, el predicador entra en esta situación de ponernos como esa balanza de uno y otro, porque a la raza le gusta un montón la dicotomía, ¿no? La dualidad de bueno, malo, arriba, abajo, los extremos. Y no es que esté mal que a la raza le guste, es una manera práctica para entender las cosas más pesadas, ¿no? Nada más que no nos podemos quedar ahí. Es un punto de partida para después hacer un análisis del contexto de lo que estamos atravesando. No podemos quedarnos en el bueno, malo, arriba, abajo, salvo, perdido, de bien y de mal, lo que sea. Hombre, mujer, a eso me refiero, ¿no? Entonces, es natural que a la raza nos guste esa dupla para entender las cosas, pero no nos podemos quedar ahí, porque la vida no es tan sencilla como para caber en la dupla. Pero el predicador nos ofrece estos proverbios, estos refranes, de esa manera, para poder expresar ocupamos un balance. Y tu proyecto de vida es dónde está ese balance, que siempre va a estar como ondas del mar, ¿no? El balance no es que el mar esté estancado, que no se mueva. Que el mar se mueva en sus ondas, que la vida tenga altas y bajas, que el electrocardiograma marque arriba y abajo constantemente. Ese movimiento es el balance. No hay un balance estático, ¿no? Nos encantaría, ¿y quién puede culparnos por querer que lo que está bien se quede así? Y que si va a cambiar que mejore, no que se ponga mal o que empeore, ¿no? Y llueva sobre mojado. Entonces, no nos podemos culpar por querer que se quede así pausadito, que no cambie, que se quede de fotografía, así quedarme ya, ahí quedarme ya. Y no se puede. Pero eso no significa que ese deseo implique que no sea balance el hecho de que se mueva como las ondas del mar. Es un balance que hay que encontrar. Para empezar, iremos descubriendo en nuestras relaciones dónde nos están abusando, dónde estamos abusando, en dónde la cosa va balanceada. Y a veces como que uno se quiere pasar y luego el otro y no hay que dejarlo y hay que tener una conversación incómoda y luego hay que pasársela chévere y tener un día que fue como luna de miel y darse un estirón de greñas y luego decir, ¿y por qué me estaba haciendo? O sea, y sigue siendo el balance, ¿no?
El balance es que podamos escaparnos de esos extremos que advierte el predicador en sus refranes. No hay que pasarse de bueno ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? ¿No? Fíjate qué bueno que dé esta conclusión a su primer refrán. Se trata de no arruinarse a uno mismo. No se trata de ser buena persona, de tener buen testimonio. No pasarse de bueno ni pasarse de listo no es para tener reputación de cierta naturaleza, no es para tener superioridad moral. El chiste de no pasarse ni de bueno ni tampoco pasarse de listo es no arruinarse a uno mismo, ¿no? Y es buen recordatorio para que el que para que el que con el que se está pasando de bueno, con todo lo que pueda implicar, el que se está pasando de bueno, y en estos fines de semana que no nos conectamos aquí, que les dije que iba a estar en este taller, en esta capacitación de atravesar el duelo, de vivir el duelo, ¿no? De contemplarlo, de experimentarlo, se me dio mucho en la maceta, porque es ahí donde lo tengo, ¿no? De no me dejé lastimar, o de me dejé violentar, me dejé abusar, ¿no? Hay que partir de que abusaron, de que hay cierta dinámica ahí, de que hay cierta dinámica de por qué me quedo estática, por qué no hablo cuando debería hablar, por qué no pongo límites saludables. Y como lo he venido mencionando, en una toxicidad religiosa se educaría con que hay que negarse a uno mismo, que fue como empecé la transmisión, ¿no? Y entonces en el negarse a uno mismo es quédate callado. Poner la otra mejilla implica que sígame pegando, ¿no? Cuando ya les mencionaba en otras sesiones, poner la otra mejilla es confrontar. Poner la otra mejilla es, ¿lo repites otra vez, pero enfrente de nuestros amigos? Eso que me dijiste aquí en privado, donde nada más estamos tú y yo, ¿lo puedo grabar y puede escuchar a la otra persona? ¿A qué te refieres con lo que dijiste? No le encuentro la gracia. ¿Dónde está el chiste de eso? Ajá. Eso es poner la otra mejilla. Ya se lo mencioné en otras transmisiones. Entonces, no hay que pasarse de bueno ni tampoco pasarse de listo. ¿Por qué arruinarse uno mismo? La persona que está pasándose de buena con todo lo que implique, es ahí donde quería llegar, perdón, TDA. La persona que esté pasándose de buena con todo lo que implique, se arruina una misma, porque se anula e incluso aunque ame entregarse por otros, pues les va a durar menos, hasta por eso, ¿no? Incluso aunque no lograra quererse todavía lo suficiente que se debe querer y apreciarse y tenerse la consideración que no se tiene y la autovaloración que ha tenido que ir desprendiéndose de ella, que no es que no la tenga porque sea mala persona, sino porque así se educó, así creció, así entendió que era el amor, que eran las relaciones. Entonces, por lo que sea que se esté pasando de bueno, se estaría arruinando uno mismo por cómo se anula, con todas las implicaciones que tú puedas imaginar. Nos estamos quedando sin tiempo. Ni tampoco pasarse de listo. El que está pasándose de listo también se arruina uno mismo. Y pareciera que no, porque se sale con la suya. Y mientras se salga con la suya, se va a seguir pasando de listo. Y eso no implica que esté cavando su propio hoyo, que esté rodando, como leemos en Proverbios, que esté rodando la peña, la piedra hacia la montaña, y luego esa misma piedra viene y lo aplasta. No hay que pasarse de bueno ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? Por salud, por bienestar, porque la vida sea plena, no por tener buen nombre, por ser buen cristiano, no por tener buen testimonio, no por ser el mejor, no por alcanzar la estatura del varón perfecto, no porque el nombre de la familia en la iglesia, no porque tenemos que agradarle a todos, lo que sea. No estar abusando en nuestras relaciones y no ser el abusado en nuestras relaciones implica evitarse la ruina a uno mismo. No hay que pasarse de malo ni tampoco pasarse de tonto, y aquí está su conclusión: ¿para qué morir antes de tiempo? Con el ejercicio mental que me hiciste favor de escuchar, que te solté hace rato sobre el versículo anterior, ¿cuál ejercicio mental harías tú sobre esto? No hay que pasarse de malo, primer extremo. No hay que pasarse de tonto, otro extremo.
¿para qué morir antes de tiempo? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿Cuál es la conclusión del predicador cuando dice lo anterior, yo te decía, tiene que ver con arruinarse la vida a uno mismo? Entonces, ¿a qué se referiría esto? De no hay que pasarse de malo ni pasarse de tonto, ¿para qué morir antes de tiempo? Esa la tienes tú para tarea. Lo mejor es agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. El que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. Aquí solamente quiero hacer la salvedad, porque Biblia sin perder la salud mental implicaría que definamos con un poco más de claridad qué implica, qué significa, qué va a significar para nosotras y nosotros honrar a Dios. El que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. Si tú le preguntaras a Lisania de los 10 a 12 años, lo de más adelante, pero digamos que en los principios, ¿qué significa honrar a Dios? No dudaría ni un poco en decir, yo sé. Honrar a Dios es guardar su palabra, asistir a la iglesia siempre que toca, no decir que no a los servicios que se nos piden, ¿no? Que seas la presidenta de jóvenes, sí, que seas el tesorero de no sé qué, sí, que vamos a ir a la campaña de evangelismo de no sé cuál, sí, que si diriges el no sé qué, que si predicas en sabe cuál, que si ofrendas en no sé qué, sí, ¿no? Porque no se puede decir que no a las cosas de Dios. Y lo diría con mucha honestidad, ¿no? Con mucha honestidad de eso es honrar a Dios, quiero honrar a Dios. No es que, hay que honrar a Dios, no. Si le preguntas a Lisania de los 10 a 12 años, te digo, sería como con mucho cariño. Sí, honrar a Dios implica eso, implica, y también diría ciertos versículos, ¿no? Amar al prójimo, como a ti mismo, pero por sobre todo amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero de forma práctica yo me iría también con asistir siempre, diezmar, llegar a tiempo, ofrecerse para los servicios, ir y hacer, ofrendar, respaldar económicamente este o aquel proyecto, uno encargarse de todo, de desarrollar. ¿Qué es honrar a Dios? Es qué tanto ofrendo de mí, no solo lo económico. Honrar a Dios es tener un testimonio intachable e impecable. Y no impecable como, porque nosotros decimos que Jesús tiene un testimonio impecable, ¿no? Y saltamos por alto con su testimonio impecable, que volteó mesas y se agarró un fuete y le dio fuetazos a todo el mundo. Y que ese mismo testimonio impecable fue el de no estoy aquí para darle de comer a los perros, y que ese Jesús impecable, su testimonio es andar en los bares de la esquina, de los márgenes con publicanos, pecadores y prostitutas. Allí dice en la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Y su testimonio impecable es Entonces, ¿por qué mi testimonio impecable implica que nadie se inquiete, que nadie se moleste, al punto de anularme a mí misma para que nadie se incomode? O vamos a decir que honramos a Dios bajo el lente de Proyecto Hermes como la naturaleza honra a su creador. Nos gusta decir que los pajaritos le cantan himnos a Dios, pero el pajarito hace los sonidos que hace para comunicarse con otros, para aparearse, para alertar, ¿no? Y está honrando a Dios. Y las plantas, las semillas germinan, brotan, las plantas desarrollan hojas, produce su propio alimento, atrae polinizadores, los polinizadores polinizan, producen esto y aquello, y lo hacen y decimos que están honrando a Dios, ¿no? Los gatos maullan y honran a su creador porque para eso están, ¿no? Se supone que eso hagan. El ser vivo, la naturaleza, brota, crece, se reproduce, se marchita, muere y con su ciclo vital está honrando, ¿no? Entonces la invitación es a que definamos honrar a Dios, de modo que podamos leer la Biblia sin perder nuestra salud mental. Podamos relacionar honrar a Dios con cumplir con nuestra naturaleza de forma saludable. Honrar a Dios es que yo me duerma mis horas, honrar a Dios es que diga que no cuando ya no puedo, cuando ya no quiero, donde no quiero.
Honrar a Dios significa avanzar con mi cuerpo a su ritmo según lo que necesita comer, y en el cuidado de mi nutrición, de mi hidratación, de cómo me relaciono con unos y con otros, de buscar el balance para no estar abusando de unos y estar siendo abusada por otros, y que así es como se sostienen mis relaciones. Estaremos honrando a Dios. Que voy a terapia, que necesito una asesoría profesional, que voy a llevar a cabo, voy a hacerme cargo de mis asuntos, es honrar a Dios. Igual que el pajarito honra a Dios, haciendo lo que tiene que hacer, y el gato y los pinos y los leones y las palmas y el océano en su hermosura y en su terror, y cumple con su propósito, ¿no? Y entonces considerar que en el camino hacia ti mismo, hacia ti misma, en la conciencia de toda la historia que está detrás de ti, de todo lo que estás cargando, de todo lo que te hace quien eres, de qué se quedó ya en el baúl en la historia y se procesó, y que todavía sin que yo me dé cuenta está dirigiendo las decisiones que tomo. Y voy a buen curso, a buen término, y puedo procesar la frustración, y puedo experimentar tanto la ganancia como la pérdida, y en esa ternura, en esa autoternura, en esa autoconsideración, encontrar a Dios. Y si leemos ahí, entonces el que honra a Dios, no como que el que siempre diezma, el que ofrenda, el que nunca falta a la iglesia, el que se aprende sus capítulos de la Biblia, el que va a las campañas de evangelización, no, el que honra a Dios, el que cumple con su propósito natural, saldrá bien de todas estas cosas, ¿no? Es una manera de decirnos, si está bien difícil, lo digo en pocas palabras, no hay que pasarse de bueno ni pasarse de listo para que arruinarse uno mismo, no hay que pasarse de malo ni tampoco pasarse de tonto para que morir antes de tiempo. Lo mejor es agarrar bien de esto sin soltar de la mano aquello. Está horrendo, está bien pesado. Vamos a hacerla más sencilla. Y nos dice, el que honra a Dios, en honestidad camina contigo mismo. En honestidad entiende tu propia vida, haz las paces con tus experiencias, y hacer las paces, otra vez, ya lo leímos arriba, no significa pasarse de bueno. Hacer las paces a veces va a implicar confrontar, romper, alejar, contacto cero, denunciar, ¿no? El que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. No necesitas ser el sabio de sabio. Yo lo soy, dice el predicador, y para lo único que me dio esa sabiduría es para darme cuenta de todo lo que no sé, ¿no? Pero lo que sí he aprendido, permitiéndome experimentarlo todo y analizarlo todo. El que honra a Dios, no el que sabe más, el que honra a Dios, no el que ofrenda todo, el que honra a Dios, no el que tiene buen testimonio tradicional con la sociedad, el que honra a Dios, el que vive de forma plena, el que va en búsqueda de su propia sanidad, el que hace ese análisis de sus relaciones para ver si no está abusando en unas, si está siendo abusado en otras, el que honra a Dios como la naturaleza honra a Dios, cumpliendo con su ley natural, con su vida cotidiana, con su autoprotección, con su entrega, con su experimentación de todo, saldrá bien de todas estas cosas, va a encontrar el camino. Da más fuerza la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Eso lo da como afirmación, como experiencia. Es más fuerte el sabio por la sabiduría que 10 gobernantes a una ciudad. Y es algo bien intenso, es más fácil ir y tratar de conquistar en el exterior que tratar de conquistar hacia adentro. Conquistar los temores, conquistar el trauma, conquistar la cima de la sanidad, del procesar, de perdonar porque uno merece libertad, de buscar el balance, como las ondas del mar, no un balance parejo, pero encontrar ese mover balanceado en su propio mundo interno. Ahí está mi timbre. Da más fuerza a la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Sin embargo, ya sea que lo recibas como palabra que confronta o como palabra que acompaña, que es bálsamo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque.
Ya voy. No hagas caso de todo lo que se dice y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. Aunque también tú y yo lo sabes muy bien, muchas veces has hablado mal de otros. No hagas caso de todo lo que se dice y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. Ya voy. Aunque también tú, y lo sabes muy bien, muchas veces has hablado mal de otros. Está bien chévere. Y no logramos terminar el capítulo 7. Vamos a terminarlo en la próxima sesión. Con todo y dificultades. No sé ni a qué hora transmitir, no sé. Es una vida muy loca. El caos es nuestra religión hoy por hoy. El caos es nuestra iglesia hoy por hoy y hay que amar así. En la incertidumbre que nos tiene fregados y radiantes. Muchas gracias y en nombre de nuestra mano creadora, yo deseo que haya bendición sobre tu casa, que tu trabajo rinda fruto muy bonito, abundante, que tu esfuerzo y tu cansancio vea sus progresos y sus beneficios, que tu sueño sea reparador, que puedas andar en paz por las calles, que puedas estar tranquilo en tu casa, que puedas tener una red de apoyo tan fuerte, tan saludable, que cuando caminas por la calle, aún en medio de lo cabizbajo, de lo cansado, de lo agotador, tú puedas imaginar que mientras vas caminando, esas personas vamos caminando detrás de ti. Estamos ahí por ti, si soy parte de tu red de apoyo, ya sea por un vínculo afectivo o porque soy tu terapeuta y te estoy acompañando. Tu red de apoyo tiene que incluir personas con las que no tienes vínculo afectivo. Ya estoy entrando en otro tema, ya estaba cerrando. Bendita sea tu casa, bendita sea el fruto de tu trabajo, el fruto de tu vientre, bendito sea el fruto de tus labores, bendito sea tu cuerpo y todas tus relaciones. Amén. Muchas gracias. Ya voy para allá, me están hablando.